En el corazón de un jardín olvidado, donde la luz del sol jugaba al escondite con las hojas, vivía una araña llamada Aralia. No era una araña común y corriente. Desde que era una pequeña cría, Aralia sentía que había nacido para tejer las telarañas más magníficas que el mundo hubiera visto jamás. Cada día, con una precisión casi matemática, dedicaba horas a su obra. Sus hilos eran finos como suspiros y fuertes como promesas. Creaba espirales perfectas, radios exactos, una trampa mortal de belleza inigualable. Sus hermanas la observaban con una mezcla de admiración y desconcierto. Tejían redes funcionales, desordenadas pero efectivas, que rápidamente se llenaban de mosquitos y moscas desprevenidas. Pero la telaraña de Aralia, a pesar de su perfección, permanecía siempre vacía. Al principio, Aralia pensaba que era cuestión de paciencia. Se sentaba en el centro de su red, con sus 8 patas delicadamente posadas sobre los hilos sensores, esperando la vibración que anunciaría la cena. Pasaban los días, la semana, el sol salía, la luna lo reemplazaba, y la telaraña de Aralia solo atrapaba la luz del amanecer. Las moscas zumbaban a su alrededor. A veces, incluso se posaban en una hoja cercana para limpiarse las patas, mirando su red con una especie de curiosidad indiferente antes de seguir su camino. Los mosquitos parecían evitarla a propósito, como si un letrero invisible les advirtiera del peligro. Era humillante. Su estómago gruñía, y su confianza, antes tan sólida como sus hilos de anclaje, comenzaba a deshilacharse. Una tarde, una mosca particularmente rolliza y arrogante se posó tan cerca que Aralia pudo ver el brillo iridiscente en sus enormes ojos compuestos. La mosca se frotó las patas delanteras y dijo con un zumbido burlón: «¡An bonito adorno, arañita! ¿Es para decorar el jardín?». Aralia sintió una punzada de ira. ¿Un adorno? Era un arma letal. ¿Una maravilla de la ingeniería arácnida? ¡Es una trampa!, siseó Aralia, tratando de sonar amenazante. La mosca soltó una carcajada que resonó en toda la hoja. «Una trampa, querida. Tu telaraña es demasiado perfecta. Es tan visible, tan obvia. La vemos a kilómetros de distancia. Mis primas, menos avispadas, podrían esquivarla con los ojos cerrados». Y con un último zumbido despectivo, la mosca se fue volando, dejando a Aralia sumida en una profunda crisis existencial. ¿Demasiado perfecta? ¿Era ese el problema? La idea era absurda. La perfección era el objetivo, el pináculo de su arte. Desconsolada, Aralia observó las redes de sus hermanas. Eran caóticos con hilos rotos y pegotes de seda por todas partes. Y, sin embargo, estaban repletas de banquetes. Esa noche, mientras la luna pintaba el jardín de plata, Aralia tomó una decisión drástica. Destruyó su obra maestra. Hilo por hilo, se comió su propia creación. Un acto de reciclaje que le supo a fracaso. Al día siguiente, intentó tejer como sus hermanas. Dejó caer los hilos al azar. Creó patrones irregulares. Abandonó la simetría. El resultado fue un desastre. Una maraña de seda que parecía más un estornudo que una red. Y, para su total desesperación, tampoco atrapó nada. Los días se convirtieron en un ciclo de construcción y destrucción. Aralia probó todos los estilos: minimalista, barroco, cubista. Intentó tejer con rabia, con tristeza, con una indiferencia forzada. Nada funcionaba. Estaba cada vez más delgada y débil. Una noche, agotada y a punto de rendirse, se acurrucó en una grieta de la corteza de un viejo roble. Estaba a punto de cerrar los ojos para siempre cuando una pequeña lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre un trozo de hilo que aún colgaba de su abdomen. Y entonces ocurrió algo mágico. La lágrima no resbaló. Se quedó suspendida en el hilo, temblando, y al entrar en contacto con la luz de la luna, brilló con todos los colores del arco iris. Aralia se quedó hipnotizada. Olvidó su hambre, su fracaso, su soledad. Solo podía ver esa pequeña joya líquida que había creado sin querer. Con una curiosidad renovada, extendió otro hilo y dejó caer otra lágrima. Y otra. Y otra. Pasó toda la noche tejiendo. No una trampa, sino un lienzo. En lugar de pensar en la casa, pensó en su tristeza. En lugar de buscar la perfección geométrica, siguió las líneas de su propia melancolía. Dejó que sus emociones
guiaran sus hilos, creando una estructura extraña y hermosa, una red que no estaba diseñada para matar, sino para sentir. Cuando el sol comenzó a salir, el jardín se despertó con un espectáculo sin precedente. La nueva telaraña de Aurelia colgaba entre dos ramas, pero no era como ninguna otra. Era una filigrana de seda que, durante la noche, había atrapado miles de diminutas gotas de rocío. Cada gota, como la primera lágrima, actuaba como un prisma. Cuando los primeros rayos de sol la atravesaron, la red explotó en un caleidoscopio de luz. Colores que ninguna flor del jardín poseía danzaban en el aire. Rojos, azules, violetas y dorados se proyectaban sobre las hojas, las piedras y la tierra. El jardín entero pareció contener la respiración. Los otros insectos, que siempre habían ignorado a Aurelia, se detuvieron en seco. Las abejas dejaron de zumbar. Las mariposas se posaron en las flores cercanas. Las hormigas detuvieron sus diligentes filas. Incluso, la mosca arrogante se quedó flotando en el aire, con la boca abierta. No estaban viendo una trampa, estaban viendo arte. Estaban viendo belleza en su forma más pura y efímera. Un viejo escarabajo sabio, que había visto 97 primaveras, se acercó lentamente. Nunca, murmuró con voz ronca, había visto algo así. Has atrapado el amanecer. Aurelia, por primera vez, no sintió hambre. Sintió algo mucho más profundo, en plenitud. Se dio cuenta de que su propósito no era ser una cazadora como las demás. Su don no era la letalidad, sino la creación. Su telaraña no estaba hecha para quitar la vida, sino para capturar la belleza invisible del mundo, la luz, el rocío, el color, la emoción. A partir de ese día, Aurelia nunca más intentó cazar. En cambio, cada noche tejía una nueva escultura de seda, esperando que el rocío de la mañana la convirtiera en una obra de arte. Y cada mañana, los habitantes del jardín se reunían para admirar su creación. Le traían ofrendas, no porque se sintieran obligados, sino por gratitud. Una hormiga le dejaba un grano de polen dulce. Una mariquita compartía una gota de néctar. Era mosca arrogante, ahora llena de respeto, le traía los jugos de una fruta demasiado madura. Aurelia nunca más pasó hambre. Se había convertido en la artista del jardín, la tejedora de sueños, la que les recordaba a todos que había más en la vida que la simple supervivencia. Su telaraña, que una vez fue un símbolo de su fracaso, se convirtió en un faro de esperanza y belleza. Demostró que a veces nuestro verdadero propósito no es el que creemos que debemos cumplir, sino el que descubrimos cuando aceptamos quiénes somos realmente. Aurelia se convirtió en una leyenda. Las arañas jóvenes ya no solo aprendían a tejer para cazar. Algunas, las más soñadoras, intentaban tejer como Aurelia, buscando atrapar no moscas, sino la luz de las estrellas. Aprendieron de ella que la fragilidad no es debilidad, que una red que no puede sostener a una presa puede, en cambio, sostener un amanecer entero, y que el acto más valiente no es construir la trampa más fuerte, sino atreverse a tejer lo que nadie más puede ver, sosteniendo la belleza invisible que nos rodea. El legado de Aurelia no fue una técnica de caza, sino una nueva forma de ver el mundo, demostrando que incluso la criatura más pequeña puede llenar el universo de maravillas si se atreve a seguir el hilo de su propio y único corazón. ¿Alguna vez has sentido que lo que creas, aquello en lo que pones todo tu esfuerzo, no cumple la función que esperabas?